¿Alguna vez te preguntaste cómo hacen los peces para permanecer suspendidos en el agua sin hundirse ni flotar sin control? Hoy vamos a analizar este fenómeno desde la física. Hablaremos de empuje de Arquímedes, densidad, presión y del órgano clave que les permite controlar su posición, la vejiga natatoria. Veremos cómo estos principios físicos permiten a los peces ascender, descender o mantenerse perfectamente inmóviles en la columna de agua. Para darle contexto a esta investigación, comenzaremos con un poco de historia. El primer registro relevante se remonta a Aristóteles, en la antigüedad, quien ya relacionó este órgano con los sonidos que emiten los peces. Sin embargo, la comprensión de su función hidrostática no tomó verdadera relevancia hasta mediados del siglo XVII, con la popularización del ludión, un ingenioso dispositivo que demostraba los principios de flotación. Galileo Galilei, en su búsqueda por fabricar un termoscopio, encontró una pista crucial al observar a los peces. Notó su capacidad para permanecer estáticos a una profundidad determinada, y teorizó correctamente que esto implicaba que su densidad debía igualarse a la del agua circundante, aunque su intento de replicar este fenómeno en un instrumento no tuvieron éxito. Sentó una base importante. El avance fundamental llegó con Robert Boyle en el siglo XVII. Él propuso la teoría de que la vejiga funcionaba como una burbuja de gas que respondía a la presión. Al ascender el pez y disminuir la presión, la vejiga se expandía, y al descender y la presión aumentar, el gas se comprimía. Boyle incluso diseñó un experimento meticuloso utilizando un sistema a presión y un pez dentro de un tanque angosto para medir estos cambios, aunque nunca llegó a realizarlo, generando cierto debate. Su teoría encontró un firme respaldo en Giovanni Borelli. Este científico añadió un componente crucial a la explicación. Sugirió la existencia de un proceso muscular activo por parte del pez, que trabajaría en conjunto con los cambios de volumen de la vejiga para facilitar el movimiento vertical. Borelli elaboró su propia propuesta experimental, incluso diseñando un mecanismo con jeringas para ilustrar el concepto. Sin embargo, estos avances, si bien fueron un buen acercamiento, se distancian bastante a la teoría actual. Un cuerpo sumergido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. El empuje es igual a la densidad del agua por la aceleración de gravedad por el volumen de agua desplazado. Para un pez, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. El empuje, entonces, depende del volumen corporal total desplazado. Un pez flota gracias al empuje de Arquímedes. A diferencia de un bloque sólido, los peces pueden modificar el volumen de fluido que desplazan, ajustando así el empuje y controlando su flotabilidad. Si el empuje es mayor al peso del pez, el pez flotará. Si el empuje es igual al peso del pez, el pez se mantiene a una profundidad fija. Si el empuje es menor al peso del pez, el pez se hundirá. El objetivo de un pez que quiere ahorrar energía es lograr flotabilidad neutra. Así puede permanecer a una profundidad constante sin esfuerzo. Los peces cuentan con un órgano que les permite controlar su flotabilidad. Este es la vejiga natatoria, un órgano interno lleno de gas que funciona como el tanque de lastre de un submarino. Al aumentar el volumen de gas, el volumen del pez aumenta, lo que desplaza más agua, aumentando el empuje y logrando que el pez ascienda. Al disminuir el volumen de gas, se reduce el volumen del pez, lo que disminuye el empuje y genera que el pez descienda. Un pequeño aumento del volumen puede cambiar significativamente la densidad. En otras palabras, los peces controlan su flotabilidad variando la cantidad de gas en su vejiga natatoria. Esto les permite ajustar su densidad de manera muy fina. Dentro de las propiedades de los gases que son relevantes para explicar la flotabilidad de los peces están compresibilidad y expansibilidad, explicada por la ley de Boyle, que plantea que el producto entre la presión y el volumen da origen a una constante. En otras palabras, ambas variables son inversamente proporcionales, es decir, el volumen disminuye cuando aumenta la presión, porque se comprime, y se expande cuando la presión disminuye. En los peces, esto implica que a mayor profundidad la presión aumenta, lo que genera que el gas en la vejiga natatoria disminuya, por lo que el pez tenderá a hundirse si no compensa. Por el contrario, al ascender, el gas dentro de la vejiga natatoria se expande,
lo que genera un desplazamiento de agua que aumenta el empuje, por lo que el pez tiende a ascender más rápido, debiendo regular el gas para evitar ascensos descontrolados. Pero, ¿qué pasa cuando un pez sufre un cambio de profundidad extremadamente brusco? Aquí entra en juego un fenómeno trágico que contrasta con la adaptación evolutiva de la vejiga natatoria, el barotrauma. Si un pez de aguas profundas es pescado y arrastrado rápidamente a la superficie, la drástica caída de la presión externa hace que el gas dentro de su vejiga se expanda de manera violenta y descontrolada. Esta expansión no da tiempo a ningún mecanismo de compensación, resultando en una grave lesión interna. La vejiga se inflama como un globo, desplazando y comprimiendo otros órganos vitales, y en casos extremos puede incluso forzar al estómago a salir por la boca del animal. Este dramático desenlace subraya la delicada dependencia que tiene el pez de un equilibrio de presiones constantes y muestra cómo la misma adaptación que le permite flotar al pez en las profundidades puede convertirse, bajo un cambio demasiado rápido, en la causa de su muerte.